gracias. Tú tienes planes hermosos para mi vida. Dile, tú tienes planes hermosos para mi vida. Quiero conocerlos. Quiero acercarme a ti para conocer esos planes. Señor, quita el velo que hay en mi vida, en mis ojos, para ver lo que tú quieres hacer en mí. Señor, y a través de tu palabra, dame convicción, dame esperanza, dame fe. Señor, dame un propósito más grande que yo mismo. Te doy gracias por la oportunidad que me das de recibir tu palabra, de recibir de ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, se llama regresando al buen camino. No sé si allá está ahí. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Si me ayudan a leerlo. ¿Quién trae su Biblia? Sí, hay cristianos aquí, algunos. Sí, qué bueno. Dice así el versículo, ¿cómo dice? El versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Aquí el profeta Jeremías, Dios le está diciendo que exhorte al pueblo de Israel. Pregunta por las sendas antiguas para que tengan descanso. Yo creo que el pueblo no tenía descanso, se había desviado tanto de los caminos del Señor que su alma estaba en intranquilidad, estaban tan mal. Después vamos a ver eso un poquito. Y dice el Señor: ¿saben qué? Vuelvan a los caminos, al buen camino. Se habían apartado de los caminos de Dios, de los preceptos de Dios, y Dios los anima a regresarse a través de los profetas. Sabes, el Antiguo Testamento, la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Pero en el Antiguo, ya al final, están los profetas mayores y menores, y todos tienen una finalidad: animar al pueblo a volver a Dios. Dios habla a través de esos profetas, anima a través de esos profetas, exhorta al pueblo a través de esos profetas, reprende a Dios al pueblo de Israel. Acuérdense, el pueblo de Israel y Dios habían tenido un pacto de lealtad, un pacto de servicio, un pacto de obediencia, de tal manera que cuando ese pacto lo quebrantaba el pueblo de Israel, Dios levantaba a un hombre de Dios y decía: así dice el Señor. Profetas determinados, incluso fueron muertos muchos profetas que se levantaron en la antigüedad, pero Jeremías es uno de ellos. Y a través de Jeremías Dios les dice al pueblo: vean, busquen cuáles son las sendas antiguas para volver a tener reposo en su alma. La palabra antiguo es la palabra hebrea olam. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa lo que Dios está diciendo que vuelvan a esas sendas? Bueno, la palabra significa viejo, encubierto, escondido, perpetuo, eterno, sin límite de tiempo, desde la eternidad. Eso es lo que Dios está buscando, diciendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel: busquen aquello que es eterno, ya funciona desde la eternidad. ¿Por qué como decimos, verdad? ¿Por qué le buscas tres pies al gato? ¿Por qué quieres encontrar el hilo negro? Decimos, bueno, muchos dichos de algo que ya está establecido. Pero el pueblo de Israel estaba divagando en sus propios caminos, en sus propias maneras, en sus propias corazonadas, en sus propios sentimientos, de tal manera que Dios les dice: vuelvan a las sendas antiguas, pregunten por ellas. Fíjate lo curioso, el versículo que leímos, el capítulo 16, el 6:16 dice:
Dice, esta exhortación, imagínate que Dios le dice a un profeta, te dice un profeta, haz esto. Como bueno, Emiliano y Ana testificaron hoy, ¿verdad? Que dijo, van a hacer esto. ¿Y qué dijeron el pueblo de Israel? Si lo tienen ahí. ¿Qué dice al final del versículo 16? ¿Qué respondieron? No andaremos. Santo Padre. Qué difícil, ¿verdad? Que una persona te pueda rechazar a ti. Pues a lo mejor pues no eres perfecto, no tienes todas las respuestas, pero rechazar la voluntad de Dios, rechazar una palabra directa de Dios. Fíjate el corazón del pueblo de Israel, qué tan mal estaba, que le dijeron a Dios, no vamos a andar por esas sendas. Y hazle, como dicen en San Felipe, ¿no? Y hazle como quieras. Wow. ¿Qué actitud? Con eso nos damos cuenta la urgencia de Dios de decir, vayan a lo eterno, a lo que ya está establecido desde la eternidad. Tomando en cuenta que Olam quiere decir eternidad, fíjate, podemos decir entonces que Dios creó todo lo que vemos y sentimos y palpamos en esta tierra tomando un patrón en la eternidad. La eternidad ya ha existido siempre. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó a la humanidad y creó la tierra, lo hizo bajo un patrón, bajo un modelo que era lo eterno. En otras palabras, no somos nada nuevo, ya estaba hecho de la eternidad. Los pensamientos de Dios son eternos, las maneras de Dios son eternas, y tú lo que yo podemos ver ya está desde la eternidad. Sí, es un concepto interesante esto. Dios en su eternidad, pensando en esto, en la eternidad, creó lo limitado, lo que tiene límite, en este caso la tierra, ¿no? Nosotros. Ahorita estamos batallando en San Felipe, ¿por qué? Porque hay 30, bueno, ya se murió una, 29 vaquitas marinas, ¿no? Le llamaron por teléfono 911, hay una vaquita marina muriéndose. Llegaron justo a tiempo antes de que se muriera. Pero bueno, no sé si es verdad o no, pero bueno, todo se acaba. Bueno, la gente está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Para salvarla y para preservarla. Pero eventualmente también nosotros nos acabamos, ¿verdad? Pasamos de este mundo. Lo eterno creó lo visible, pero lo visible es temporal. Seguirá lo eterno por la eternidad. Vaya la redundancia. Así es que Dios en su eternidad creó lo que vemos, lo limitado, basado en lo que ha sido de siempre. En otras palabras, no hay nada nuevo bajo el sol, porque Dios lo creó tomando en cuenta la eternidad. Pensemos en esto para entender este pasaje del profeta Jeremías. Entonces podemos decir que las cosas de la tierra, todo lo que podemos ver y palpar, son tipos y sombras de las cosas que hay en el cielo. Ya están en la eternidad. Lo invisible de Dios, Dios lo hizo visible en este espacio temporal. Antes de que el hombre fuera hecho por Dios, ya había sido establecidos entonces las maneras de Dios, los caminos de Dios. Si tú y yo podemos decir, ¿sabes qué? Yo me muevo solo. ¿Qué diferencia es decir? Yo me muevo en base a lo que Dios ha hecho por la eternidad y le ha funcionado. Pues es más lógico decir, yo me muevo por lo que le ha funcionado a Dios por la eternidad. En cambio vemos que el hombre, la sociedad actual, se está moviendo en sus propios caminos y no le está funcionando muy bien. Deja cabos sueltos, yo le llamo. ¿Te acuerdas cuando el chavo del 8 trataba de agarrar un cubo y se le caían dos? Y luego agarraba otros dos y se le caían tres. Bueno, así está el ser humano, tratando de arreglar las cosas. Ahora sí vamos a permitir el aborto. Ahora sí vamos a permitir el matrimonio del mismo sexo. Y vamos a permitir, y se le están saliendo de las manos cada vez las cosas. Porque el hombre está inventando nuevas cosas, siendo que ya hay caminos establecidos desde la eternidad que han funcionado.
A Dios le ha funcionado y funcionarán siempre. Génesis 1:26 dice la Biblia: en el principio creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza. Dios creó al hombre y a la mujer conforme a la semejanza, y puso en el hombre los caminos de Dios que habían funcionado desde la eternidad. Y estaba funcionando. Platicaban con Dios, pensaban con Dios. Ahora, para entender qué son los caminos, ¿qué son los caminos? Tú hablas de los caminos, aquí dice: ve por el buen camino, las sendas antiguas. ¿Cuáles son estas? Son las formas de pensar de Dios, son las formas de hablar de Dios, son su conducta, cómo se conduce Dios. Bueno, en este tiempo le decimos protocolos, ¿verdad? Filosofías, le decimos maneras de pensar. Pero los caminos de Dios es la manera de pensar de Dios. La religión, te he dicho muchas veces, que dice: Dios obra de maneras misteriosas. Y así es un dicho, y se oye muy misterioso, ¿verdad? Se oye muy apantallador. Pero la verdad es que Dios obra de maneras misteriosas para el que no le conoce, para el que está completamente distanciado de cómo Él habla, de cómo Él piensa, de cómo Él se conduce. Son sus formas de relacionarse con otros. Esos son los caminos de Dios. Ya están aprobados, ya están probados por la eternidad. Eso es. Cuando el hombre escoge pecar, Génesis 3:24 nos dice que el hombre fue expulsado del huerto del Edén. El hombre, estoy hablando de la humanidad, escoge apartarse de qué, de la forma de pensar. ¿Sabes qué? En el Edén dice la Biblia que Adán caminaba y paseaba hablando con Dios mismo. Para tú hablar con alguien necesitas entender y hablar el mismo idioma, ¿no? ¿Cuántos han tratado de hablar con un americano y no saben nada de inglés? Bueno, a mí me encanta ver a las hermanas de la cocina de allá, Sifac, hablando con Robin. No es la de Batman, sino es una hermana Robin, que ellos no hablan inglés, ella no habla español, pero se entienden. Me encanta verlos, enseñas. Y ya hacen, y digo: ¿cómo se entiende? No, la hermana Martina fascinada, hasta se ríen, se cuentan chistes. Me encanta verlos cómo se comunican. Pero qué difícil es cuando no tienes el idioma, ¿verdad? Qué difícil es cuando no tienes el idioma. Imagínate Dios y Adán hablando, y ¿de qué me está hablando este? Ay, Dios, obra de maneras misteriosas. No te entiendo, Dios. No, ellos entendían porque tenían los mismos pensamientos, las mismas maneras de Dios había depositado en Adán, de tal manera que podían entablar no solamente una conversación, una intimidad entre ambos, ¿verdad? Bueno, cuando tú te enamoras bueno, en este caso, si eres hombre, de una mujer, quieres que esa persona sepa hablar, sepa entenderte, no que le hables y ay, esta no le entra nada. Al contrario, quieres que te saque plática y que platique y que pueda, uy, qué padre, como si la conociera. Ese es un entendimiento, porque están en la misma sintonía. Bueno, el hombre y Dios tenían entendimiento, estaban conectados en el huerto del Edén. Cuando el hombre decide pecar, decide comenzar a distanciarse de los caminos de Dios. Qué triste. Antes había entendimiento total con Dios, pero conforme el hombre avanza, se va separando más de los caminos de Dios. ¿Sí? De hecho, cuando el hombre se aparta, la Biblia dice, y está registrado, que Adán vivió a partir de comer el fruto 900 y feria de años. ¿Quién ha leído la Biblia de vez en cuando? Es bueno leerla de vez en cuando. Te recomiendo que leas la Biblia. Bueno, 900 y feria de años. Matusalén es el que más, ¿verdad?, está registrado, pero más de casi 1000 años viviendo. Imagínate vivir 1000 años y con la misma, no sé. Y qué padre, ¿no? Vivían 1000 años, 900 y feria. Pero fíjate qué interesante, que después
En el diluvio comenzaron a vivir 600 años. La gente duraba 600 años. Dices, bueno, este chamaco de 500, ¿qué tiene? Es un chamaco, tiene 500 años. Oye, me está rondando uno, está bien jovencito. ¿Cuánto tiene? 200. Ves que yo soy de 400. No le hagas caso, está muy verde. Imagínate un verde de 200 años. No, le lleva 400 años. Eso sí es mucho, ya es una lagartona. Ya esos 400 años no te mandes. Sí, ya, no sé cómo habrá sido eso. Cómo eran las cougar de aquel tiempo, ¿verdad? Las casas, o bueno, cómo le llaman ahora. Pero se fue acortando el tiempo. Llegó el día que la Biblia dice, después del diluvio, antes del diluvio 600, después del diluvio, ¿cuántos se acuerdan que llegó a la edad? 120 años. Dijo, ¿sabes qué? Ya me cansaron y sus años van a ser 120 años. ¿Se fijas cómo se va haciendo una brecha entre los caminos de Dios, las maneras de Dios, la forma de pensar? Tiene que ver también con la calidad de vida. Se van apartando y la calidad de vida disminuye. Dice la Biblia, y hasta la fecha es que los que más duran son hasta 80 y que hubo años. Ya un hombre de 90, ¿no? Todos los hacemos, les aplaudimos, ¿no? Una de 100 años, ¿no? Pues ya es una reliquia. No, ya la podemos, ¿no? Que todo el país sabe, ¿no? Pero fíjate cómo se fue acortando incluso la calidad de vida y la vida misma conforme los años pasaron, pero no solamente los años, sino la separación de Dios. Isaías 55, lee conmigo Isaías 55, versículo 8 y 9, dice así: ¿qué tanto estaban ya separados, aún siendo el pueblo de Israel? Y aún, imagínate hoy día con todo lo que vemos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra. Fíjate, ya estaba tan alto, tan separado como los cielos y la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios, buscad el buen camino. La palabra hebrea, stov, significa agradable, placentero, feliz, próspero, grande, excelente, alegre, distinguido. Son sinónimos de esta palabra hebrea que está mencionando aquí Jeremías, que busquemos el buen camino. Sabes, desgraciadamente todos buscamos la felicidad, pero no sabemos cómo. Yo veo hoy día generaciones de jovencitas, ¿verdad?, que están ilusionadas de tener su vida, jovencitos que tienen su vida, y después las ves en años, y no solamente las ves llenas de chamacos, ¿verdad?, porque eso es típico, ¿verdad?, chamacos, sino las ves tristes, las ves que ya no, pues ya me dejó, ya se fue con otra, o ya nos separamos. Nadie en su sano juicio se despierta en la mañana y dice, hoy voy a fracasar. Nadie. Bueno, hay uno que otro ahí medio deprimido, hoy sí quiero fracasar, pero hay pocos. Pero nadie está pensando, hoy voy a tener una vida miserable, voy a empezar a tener una vida miserable. Nadie. Pero ¿por qué tenemos vidas miserables? ¿Por qué podemos llegar a tener fracasos en todas las áreas de nuestra vida? Y tú dices, hoy no andas muy deprimente, pastor. No, estamos viendo cómo es que el hombre se ha distanciado de Dios. Y eventualmente, dice la Biblia ahí, ¿cuál era el objetivo de buscar el buen camino? Hallar paz para vuestras almas. El buen camino sería agradable, que seas próspero, que seas feliz, que seas dichoso, que no haya cabos sueltos en tu vida. Pero como resultado de la separación de Dios, la gente no haya paz. La gente no tiene tranquilidad en su corazón. Podemos decir entonces que si caminamos en las sendas antiguas de Dios, el resultado siempre será placentero,
feliz, próspero, agradable, excelente, alegre, distinguido. Todas las definiciones que pusimos ahí y más. Si buscamos a Dios. Y no estamos hablando de una religión, fíjate, no estamos hablando de una religión. La religión ata, la religión te esclaviza a hacer cosas. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. No, estamos hablando de conocer a Dios y sus pensamientos, y por resultado actúas como Él, hablas como Él, y eventualmente vives en una paz, una felicidad que el mundo no puede dar, porque se ha apartado de los caminos de Dios. Por eso cuando te dicen, no, y es que tu religión, no, pues yo no tengo religión. No, pero es que ahí me dicen que no puedo ir a fiestas, no, pues no, tú ve donde tú quieras. De veras, yo puedo tomar, yo puedo, pues haz lo que tú quieras. Aquí no se trata de que te prohíba cosas, aquí lo que se trata es de que conozcas a Dios, un Dios vivo y verdadero. Y conociéndole a Él y entendiendo su manera de pensar, Él te transmitirá su vida. Y eventualmente tendrás paz. Ya no necesitarás satisfacciones con otras cosas. Dios será quien te satisfaga. Mencionó Yair cuando empezamos la alabanza o terminamos la alabanza, no sé, al principio o al final, ¿por qué adoramos al Señor? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué parece que estamos locos, Lucas? Porque estamos contentos, porque hemos visto a Dios en lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso le podemos adorar, por eso le podemos exaltar. Con razón Jesús en Mateo 5 versículo 1 al 11, no las voy a leer, pero están las bienaventuranzas. Fíjate que Jesús sabía que el hombre estaba apartado de los caminos de Dios, y Jesús, sus predicaciones tienen que ver con que la gente regrese a los caminos de Dios, no que adopte una religión. La gente ya estaba harta de los religiosos. Fíjate que los religiosos fueron los que crucificaron a Cristo. Jesús no quería una religión, ya había muchas. Jesús quería que volvieran el hombre a los caminos de Dios, a las maneras de Dios. Y fíjate que cuando les dice las bienaventuranzas, les dice Macarios. A ver, dile al que está enseguida, Macarios. Y tú dices, lo serás tú, Boiteíta de Jerez. No, fíjate que Macarios quiere decir dichoso. Sí, he conocido gente que se llame Macario y tiene la cara de Macario, pero realmente su cara debería ser feliz. Dice, pero no es. Pero ¿sabes por qué? Porque Jesús estaba viendo la cara de que no eran Macarios. Es decir, ¿saben qué? Felices, dichosos. Y comienza a citar las bienaventuranzas. ¿Quién ha leído las bienaventuranzas? Es una escuela que no tienes idea de toda la profundidad y las riquezas que hay en las bienaventuranzas, que tú puedes extraer ahí. ¿Para qué? Para ser feliz, dichoso, ser pleno, satisfecho en las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir Macario. A ver, vuelve a decir, ándale Macario. Lo bueno que aquí en México sí escucha, sí hay ese nombre, ¿verdad? Aquí hay una situación crítica en el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios les dice vuelven a las sendas antiguas? Vamos a leer capítulo 6 de Jeremías. Vuelve a Jeremías. Versículos anteriores, el 13, antes del 16. Fíjate, vamos a leer desde el 13. ¿Qué está pasando en el pueblo de Israel? ¿Qué está pasando con los líderes, con los religiosos, con la gente? ¿Cómo estaba? ¿Por qué Dios les dice que vuelvan? ¿Porque no eran felices, no eran dichosos? ¿Por qué? ¿Por qué no eran felices? Dice, porque el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, también los líderes ahí. Todos son engañadores. Qué fuerte les habla. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. ¿Y qué dice? Y no hay paz. No hay paz.
¿Dónde voy? El 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Como diciendo nada. Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Fíjate el trasfondo de esta palabra que acabamos de empezar a leer. Había una situación crítica. Este es el resultado de no andar en las sendas antiguas. Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas, familiares, etcétera, de salud, no son suplidas. ¿Sabes que hoy día la iglesia cristiana está batallando con eso también? No hay profundidad. La gente que llega eventualmente sigue viviendo igual. Sigue viviendo igual. Dice: no me funcionó ir a la gran comisión, voy a ir a otra. Voy a ir a otra, como si fuera un puesto de tostada, de tamales y de tacos. ¿Por qué será? Por la condición de la gente, del corazón de todos, incluyendo los líderes, todos. Muchos estamos viviendo para nosotros mismos. 3 resultados inmediatos que resulta de estar fuera de las sendas antiguas. 3 resultados que menciona aquí en los versículos. El versículo 13: egoísmo. Primer resultado inmediato es egoísmo. El versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno tiene avaricia. Desde el profeta hasta los sacerdotes, todos son engañadores. Cuando uno se aparta de los caminos de Dios, Dios, fíjate, tiene amor incondicional, ¿verdad? Es cierto. Dios tiene amor incondicional. ¿Cuál es lo contrario? Egoísmo, avaricia, acaparamiento. El mal de este mundo, de este tiempo, es la avaricia. ¿Qué podemos decir? Que en México hay corrupción, pero ¿por qué hay corrupción? ¿Saben? 2 cosas que se agarra la corrupción en México. No hubiera corrupción, piénsalo, no hubiera corrupción si la gente no quisiera más dinero. Si le dices: oiga, aquí está un faja de billete, no, gracias, no, ya con mi salarito de 1,000 pesos a la semana tengo, gracias, no hay problema. No, pero mire lo que puede hacer: una casota, otra mujerzota, un carrote, y cómprese lo que quiera. No, la verdad no me interesa. La verdad estoy contento, hay batallo a veces como Maruchan, ¿verdad? Como dice aquí. Pero estoy bien. No lo puedo sobornar. ¿Por qué? Pues no hay avaricia. ¿Sabes? La avaricia es una de las cosas que están propiciando la corrupción. Hay otra cosa que propicia la corrupción, es la idolatría en México. ¿Por qué somos tan idólatras? ¿Por qué somos tan corruptos? Yo creo que está junto con pegado, ¿verdad? La idolatría y la avaricia. ¿Por qué? Porque la idolatría es levantar algo por sobre todo en tu corazón. Esa es idolatría. A lo mejor desde niño te enseñaron que idolatría es adorar a becerros o dioses paganos. No, la idolatría es adorar a algo por sobre Dios, que esté en el lugar de tu corazón por sobre Dios. ¿Y sabes que la avaricia es idolatría? ¿Quién sabía esto? La Biblia dice que el amor al dinero es idolatría. Entonces la gente se vuelve idólatra del dinero, la avaricia. Yo no puedo entender cómo políticos, bueno, si me están grabando, pues ni modo, ¿verdad? Pero políticos dicen: se llevaron 100,000 pesos. Tú dices: ¡ay, mucho dinero yo para que los ganaran! No, se llevaron 100,000 millones de pesos. Y dijo: ¿cuántos son todos los pesos del mundo? Para mí son todos los pesos del mundo. Pero todavía quisieron más y se lanzan por más. Y tú dices: ¿cuándo se llenan? Pero si tú estuvieras en esa posición, si no está tu corazón en los caminos de Dios, te puedo asegurar que estarías preso de la avaricia. Así ahí te asustaste.
Sí, es cierto, cualquier persona que no esté con temor de Dios, que esté lejos de la voluntad de Dios, se vuelve avaro. Comienza a poner el dinero por sobre todas las cosas. ¿Qué nos mueve a Cancún o a Playa del Carmen? La prosperidad económica que hay ahí. No. Bueno, al menos a mí no. Espero que no, ustedes tampoco. ¿Sabes qué nos va a mover? Las vidas transformadas por Dios, lo que Dios quiere hacer allá. Y la verdad está increíble ese lugar para ver vidas y familias transformadas para el Señor. Yo estoy emocionado ya de lo que Dios puede hacer. Egoísmo. Juan 12:24. No podemos cambiar, ¿verdad? ¿O sí se puede cambiar ahí? Yo lo leo. Pues todos deben de tener Biblia. A ver, Juan 12:24. Y tú puedes preguntar, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se mueven para acá, por allá? Juan 12:24. Se nota que estamos acostumbrados a que nos pongan allá, ¿verdad? De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es la diferencia en los caminos del Señor y en los caminos sin el Señor? El camino sin el Señor, inmediatamente viene la avaricia, la idolatría. Todo le pones precio alto. A Dios le pones precio bajo. Pero en los caminos del Señor se trata de morir, de negación. Jesús dice, yo he venido para morir, para dar vida. Jesús no te va a invitar a ti a que seas rico. Dios te va a invitar a que mueras. ¿Sabías tú eso? Tú dices, tengo que morir. Bueno, morir a tus deseos, tus pasiones, tus pensamientos, sí, para que reine Cristo y ahí puedas dar fruto a otros. ¿Sabes lo que tú ves aquí? La iglesia, la silla. Alguien se levantó muy temprano o vino muy tarde anoche, limpió, barrió, trapeó, arregló, hizo de todo. O sea, alguien hizo algo por ti. Ya. Ese es el camino del Señor. Cuando tú entiendes que estás en este mundo no para recoger, sino para dar. No para atesorar, sino para sembrar. ¿Qué vas a sembrar? Lo más importante que puedas sembrar es tu corazón. Amén. Es la diferencia. El egoísmo, el enfoque a uno mismo, el enfoque a lo que yo quiero, lo que es mi necesidad. Sabes que cuando eres niño, acabo de terminar una serie que se llama Las etapas de la creyente, de la vida del creyente. Y cuando eres pequeño, en lo natural, pues estás llorando por tu biberón, estás llorando porque quieres hambre, estás llorando porque quieres cargar, estás llorando y eventualmente te están cargando, poniendo y ayudando, etcétera. Pero llegó un momento que ya te cargan. Imagínate mis hijos que me piden brazos y me dicen así, más bien me van a hacer así. Ya están más grandes que yo. Digo, no, mijo, ahora tú cárgame a mí. Ya es al revés, ¿no? Ya llega un momento donde ya no estás para ser cargado, sino para cargar tú a otros. Hay un crecimiento natural. El egoísmo, Mateo 16:24. Jesús les dice a los discípulos y les invita a algo interesante. Les dice, el que tome su cruz cada día y me siga. Ese es el estilo de vida. Número 2. Otro resultado por andar fuera de los caminos del Señor. Una es la avaricia, el egoísmo, y otra es la ineficiencia, El versículo 14 de Jeremías dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz, y no hay paz, no pasa nada. Cuando estamos en el modo de supervivencia, modo de vuelo, ¿verdad? ¿Cómo decir cuando vas en avión? Ponga el celular en modo avión. Nosotros nos ponemos en modo supervivencia.
Estoy apenas terminando mi semana, apenas alcanzando a cubrir mis deudas, apenas. ¿Cómo voy a poder ser eficiente para con los de afuera? Una de las cosas que pasan cuando estamos lejos, estamos en nuestros propios caminos, estamos a la raya y no podemos ser eficientes. La Biblia les dice a los sacerdotes que llegaba la gente con enfermedades y le decían: mira, en el nombre de Jesús es sano, vete para allá. Y ya no volteas, para qué tal si no sana y te reclama. No pasaba nada. No había efectividad en la iglesia. La iglesia de hoy no está trayendo una respuesta real a la sociedad, sino algo superficial. Incluso está haciendo la iglesia, el ámbito de la iglesia, más atractivo para que la gente no se asuste, no se vaya, no cree que es religioso, pero no está siendo efectivo. La iglesia nada más ataca los síntomas, no la raíz del problema. La raíz del problema, fíjate, ¿cuáles serían los síntomas de un problema social? ¿Cuáles serían? Un problema social, un divorcio, un matrimonio, o un hijo. Bueno, voy a tomar el ejemplo de un hijo que ande malos caminos. ¿Cuál sería el problema social? El hijo está a punto de ir a las drogas. Y vienen muchos padres aquí al grupo de jóvenes, o nos han dicho a través de los tiempos aquí: ahí le encargo a mi hijo para que me lo componga, para que me le hable, para que me lo corretee. Pero ¿dónde viene el problema? En el núcleo familiar. ¿Dónde está? ¿De dónde nace esa rebeldía, esa falta de amor, esa soledad, esa indiferencia de ese muchacho? En el hogar. Si la madre viniera, si el padre viniera y conociera los caminos del Señor, por el resultado habría paz en el hogar, habría amor en el hogar. Por eso dice la Biblia: volteen, pregunten cuáles son las sendas antiguas. Allí está lo que estamos buscando por fuera. Entonces se atienden los síntomas. Sí, cómo no, vamos a orar por su hijo, ya estamos trabajando con él, pero no somos eficaces. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo el problema. No se está atendiendo el problema de fondo. Y número 3, versículos 15, y eso es algo bien tremendo, que dice aquí: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Falta de temor de Dios. Cuando cada vez más nos alejamos de Dios, de sus caminos, cada vez más hay desfachatez, hay desvergüenza, no tenemos vergüenza. Hay cristianos incluso que no, la verdad ya no, yo no sé la vergüenza. Y tú dices: pero ¿qué les pasa? ¿Por qué no son cristianos normales? Ay, no me tome foto aquí. ¿Por qué no somos cristianos normales? Donde pecamos: Señor, perdóname, la verdad te fallé a ti, contra ti. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el Salmo 51? Señor, ten piedad de mí, contra ti solo he pecado. En pecado me concibió mi madre. O sea, se llenó de vergüenza de tal manera que pudo reflexionar que estaba lejos de los caminos del Señor. Pero estamos a veces tan lejos que ya somos hasta descarados. Qué feo cuando una persona va siendo, ahora sí que indiferente, se va cegando ante la vergüenza con el Señor. Dice el Señor: no tuvieron vergüenza de fallar. Les voy a leer la versión, traducción lenguaje actual. Le falta este versículo 15. ¿No quieren escuchar? Miren, dice: han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da, pues ya ni saben qué es tener vergüenza. Por eso voy a castigarles y a todos serán destruidos, les juro, y así será. Eso está muy fuerte. Pero dice: ni vergüenza les da. Estamos viviendo cosas terribles. Estaba viendo diferentes destinos turísticos ahorita que estamos viendo la proyección para Playa del Carmen,
Y vi un destino turístico, uno de los destinos turísticos, así como México, que se vuelve para Estados Unidos o para Canadá, es España. España tiene ciertas áreas turísticas, pero la verdad yo di gracias a Dios porque Dios nos va a mandar a Playa del Carmen, que no está tan peor, porque hay lugares increíblemente. ¿Se acuerdan los Spring Break que venían aquí? ¿Quién se acuerda cuando venían aquí? La gente alegaba, ya se fueron los Spring Break, nosotros orábamos para que se fueran. Decían, no, es que ya no dejan dinero. No, no dejaban ni dinero, ni a nadie dejaban. Puro degenere en los hoteles, pura cosa horrible se veía en los hoteles y todo, que al final de cuentas ni dinero dejaban. Y estaba viendo uno de los destinos turísticos ahí en España. Van de Inglaterra, de Alemania, de varias partes de Europa a puro tomar. Y les dan tour, y no son tour para ver las ruinas, que sería bueno. Más bien te arruinas por ese tour. La verdad te arruinas, porque te venden un tour por $25 o 25 euros más bien, y te llevan a diferentes bares a estar tomando competencias de tomar. Y eso se trata. Y está lleno, está retacado de turistas internacionales esos lugares, pero hacen ahora que un desorden total en sus vidas. Y tú dices, ya ni vergüenza les da. Y peor, ya con el video celular sale de ahí una muchacha que hizo una cosa impensable jamás en toda la vida. Incluso hasta ellos mismos se asustaron, los dueños de los bares, los gobiernos, hasta le cerraron el bar momentáneamente. Le digo, qué terrible poder llegar al ser humano a que cada vez más se vuelva sinvergüenza, ¿verdad? Qué terrible. ¿Sabes? Cuando estamos lejos de Dios, en Romanos capítulo 1 dice que el hombre no tuvo en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada. Cuando no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, eventualmente podemos estar en cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa, y peor de todo, no tener vergüenza, no tener temor de Dios, sin temor de Dios. Dice Jeremías versículo 16, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Hoy la gente, fíjate que no pregunta. De hecho, ni los israelitas preguntaban, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Y aún tener que mostrar a la gente el buen camino sin que ellos pregunten. Sabes que eventualmente nosotros somos, ahora sí que, las muestras de los buen caminos, de lo que acabamos de hablar. Pero ¿cómo está la iglesia? ¿En verdad está mostrando el buen camino? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? ¿En verdad estamos haciendo la diferencia? Las sendas antiguas ya están probadas. Ahí funciona todo. Si Dios quiere, vamos a estar hablando de esto con mayor detenimiento en los próximos mensajes. Vamos a estar hablando de los patrones de familia, de lo que Dios estableció en la misma familia para que esas sendas antiguas, esas maneras de vivir del Señor se fueran extendiendo y propagando por las generaciones. Pero hemos estado cortando el ser humano los caminos del Señor. Ahora ya algo que Dios estableció desde el principio, ahora ya lo tomó la sociedad y dijo, bueno, ahora ya, ¿qué es el matrimonio? Ahora ya se pueden casar de personas del mismo sexo. Y esto nos está llevando a más y más tristezas en nuestra sociedad. Fíjate que nosotros no somos homofóbicos. La iglesia no es homofóbica, ¿sabías tú? La iglesia ama a la gente. Ama a cualquier persona. Lo que estamos viendo son las prácticas de cada persona, lo que practicamos, lo que vivimos. Y no porque nos disguste y yo lo rechace, no. Fíjate que ese es un error también, una perspectiva equivocada de la sociedad. Nosotros no rechazamos al pecador porque nos disgusta lo que peca, sino nos da tristeza su condición de vida. ¿Sabías tú eso? Que cuando una persona vive miserable, se puede ver, se puede sentir. Y un verdadero cristiano entiende y dice, ¿sabes qué? Esa no es la mejor manera de vivir.
hay una mejor manera de vivir. ¿Quién sabe esto? Que hay una mejor manera de vivir. Hay una mejor manera de vivir. Solamente buscando y caminando en las sendas antiguas. Yo te invito, si tú no has preguntado, pregunta al Señor: Señor, ¿cómo debo hacer para volver a ti? Para volver a tus caminos. Señor, sé que mis prioridades son otras. En esta vida tengo muchas otras prioridades, pero no me ha ido tan bien. A lo mejor tengo un vacío en mi corazón, a lo mejor no ando en droga, no estoy divorciado, pero hay un vacío en mi corazón. El Señor dice: vuelve a las sendas antiguas, las que ya están probadas, que vas a ser feliz, a donde no vas a ser egoísta, vas a sembrarte por otros, donde Dios te va a enseñar otra calidad de vida y eventualmente vas a dar frutos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, hermanos, por la paciencia en su tiempo, porque hoy nos alargamos un poquito, pero vale la pena para reflexionar en nuestras vidas. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que queremos traer a otra ciudad? ¿Qué es lo que queremos llevar a Playa del Carmen, por ejemplo? Una religión más, un buen grupo de alabanza, una pareja carismática, una pareja bonita. No, queremos mostrar las sendas antiguas a la gente, para que toda esa soledad, toda esa tristeza y ese propósito equivocado pueda cambiarse por un propósito eterno. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno. Y tú nos has llamado, Señor, como hoy al pueblo de Israel. Señor, volvamos a las sendas antiguas. Si estamos viviendo en nuestra sociedad, no necesitamos ser muy inteligentes para ver que nuestra sociedad le urge un cambio. Y no le vamos a poner todo este peso a nuestros políticos, a nuestros gobiernos. Sabemos que el problema está en el corazón del hombre. Señor, ayúdanos a ser esas personas que no solamente oigan que hay unas sendas, sino preguntemos, indaguemos, amemos las sendas antiguas, el buen camino. Regresemos pues al buen camino. Y dice tu palabra: hallaremos descanso para vuestras almas. Señor, te doy gracias por esta tarde. Yo quiero hacer una oración especial. Cierra tus ojos. Si estás aquí y nunca has hecho una oración de búsqueda de Dios con tu corazón, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que puedes tú preguntar por esas sendas antiguas. Y Dios va a venir y va a depositar su Espíritu Santo, escúchame bien, en tu corazón, en tu propia vida. Y va a comenzarte a redireccionar tu vida hacia Dios a través de su palabra, a través de una comunión nueva con Dios. Eso se le llama un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Si tú quieres hacer esta oración junto conmigo, yo la voy a hacer. Tú la repites ahí donde estás. Levanta tu mano para saber que hay alguien. Si tú quieres hacer esta oración, Dios te bendiga. Es la mejor decisión que puedes tomar, porque vas a regresar a lo que Dios ya ha aprobado que funciona por la eternidad. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Por qué no oras conmigo y todos los demás también oren para ayudarles a ellos que levantaron la mano? Señor Jesús, hoy yo creo que tú tienes una mejor manera de vivir para mí. Te invito a mi corazón. Te invito no a que seas parte de mi vida, sino a yo ser parte de tu vida. Yo te pido perdón por estar lejos de tus caminos, por estar apartado de tus maneras. Hoy yo quiero preguntarte:
dónde está el buen camino para andar por él. Que me enseñes día a día, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, tu buen camino. El camino que sé que está probado, donde hay felicidad, donde todo es diferente. Hoy te recibo, dile al Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y te entrego mi vida para que seas mi Señor. Te doy gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias. Señor, te pedimos por estas personas y por todos nosotros que estamos aquí. Que, Señor, sabemos que nos hemos apartado tanto que a veces no te entendemos, no porque no hables claro, sino porque nosotros no hablamos, no pensamos todavía como tú, pero queremos hacerlo. Te doy gracias por la oportunidad que nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias y dile: Señor, ayúdanos a reflejar al mundo un buen camino, un mejor camino. No un camino de religión, no un camino de negación de hacer cosas, sino un camino de negación al egoísmo. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname